¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo podcast. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo poder estar preparados, cómo poder shiftear tu mente para vivir este próximo 2025, este próximo año nuevo, para que sea el mejor año de tu vida a nivel personal, profesional, económico y en todas las áreas. Puede que estés viendo esto a finales de 2024, ahora mismo estoy grabando esto el 10 de diciembre de 2024, quedan apenas 20 días para empezar el nuevo año. Puede que estés viendo esto en marzo del 2024, en junio del 2024 o en junio del 2030. La verdad es que me da igual, independientemente de cuándo estés viendo esto. Esta información te puede servir porque da igual en el momento en el que estés, si lo aplicas te puede servir para que este próximo año tengas el mejor año de tu vida. Yo no soy muy fan, no soy muy recomendador de esperar al día 1, de esperar a enero para empezar a hacer las cosas. Yo soy de la opinión de que tenemos que aprovechar al máximo estos últimos meses y días y semanas del año para poder programar nuestra mente para empezar el día 1 de enero al máximo, para empezar ya antes del 1 de enero, porque en mi opinión el día 1 de enero sería demasiado tarde. Entonces, si no me conoces, mi nombre es Alejandro López, tengo 35 años, llevo más de 15 años trabajando en desarrollo personal, actitud positiva, ventas, liderazgo, gestión emocional y un largo etcétera. He emprendido en diferentes negocios de diferentes sectores, arruinándome por el camino varias veces, y en este podcast vengo a explicarte, vengo a sincerarme muchísimo sobre mis experiencias, sobre mis aprendizajes, sobre mis errores, para que te pueda ayudar para tener este 2025 el mejor año de tu vida. Voy a darle un traguito al café, con tu permiso, y empezamos. Entonces, me voy a sincerar mucho, como te decía, yo recuerdo con 18 años... Y te voy a poner un poquito en contexto. Recuerdo con 18 años que yo veía mi entorno, veía pues a mis padres, a mi entorno, a mis familiares, que vivían una vida que no disfrutaban vivir, vivían una vida poco feliz. Es decir, al final mi entorno me hizo creer que yo tenía que buscar un trabajo que no me gustaba para pasar las mejores horas de los mejores años de mi vida en un trabajo a cambio de un sueldo que iba a ser insuficiente, y hacer eso hasta los 65 o 67 años para depender en ese momento del gobierno con una pensión ridícula y acabar así los últimos días, los últimos años de mi vida. La realidad es que yo estuve con 18 años con mucha incertidumbre, de los 16 a los 18 años, con muchísima incertidumbre sobre cómo iba a ser mi vida, sobre qué iba a hacer, porque no era una persona que se me diera bien nada especialmente, no se me daba bien especialmente nada, es la realidad. Yo tenía mucha incertidumbre porque no sabía qué es lo que iba a hacer con mi vida, y mi futuro se planteaba muy negro porque no tenía ninguna habilidad y porque mi entorno, la realidad es que tenían ese paradigma de vivir una vida que no disfrutaban vivir. Entonces yo me negué, vamos a hablar sobre esto ahora, me negué totalmente a vivir ese estilo de vida. Ahora te explicaré mi punto de vista. La realidad es que con 18 años yo empecé a trabajar fue la casualidad, no creo en las casualidades, pero empecé a trabajar en una empresa de ventas donde yo no tenía una nómina, donde yo no tenía un sueldo asegurado a final de mes, donde yo cobraba por resultados, donde yo cobraba por comisiones. Y entonces empecé a trabajar en ventas, donde yo era una persona en ese momento que no tenía ningún tipo de confianza, ningún tipo de expertise social, ningún tipo de habilidad social. Me costaba mucho sonreír o cosas que a día de hoy hago con mucha facilidad, y yo tuve que desarrollarme en ese momento muchísimo para poder desarrollar esa función, en este caso pues en ventas, y poder pues desarrollarme en esa empresa, ¿no? La realidad es que tenía una necesidad muy grande y tenía una inquietud muy grande, y sobre todo tenía
unas ganas tremendas de escapar del sistema, tenía unas ganas tremendas de escapar de todo aquello, lo que se me había planteado delante como un paradigma, ¿no? Como una realidad, como lo que iba a ser una realidad para mí. Yo me negaba a aceptar eso como una realidad para mí. O sea, no pretendía estar el resto de mi vida insatisfecho con mis niveles de felicidad, con mi trabajo, con mi nivel financiero, etcétera. Estaba en contra de eso. Entonces, me vi de repente con 18 años, en agosto del 2008, perdón, en agosto del 2008 fue el primer mes que yo con 18 años gané mis primeros 2.000 euros en un mes. 2.000 euros en un mes teniendo 18 años en 2008, te aseguro que era una gran pasta, sobre todo cuando yo venía de no tener ni mierda en las tripas, ¿no? Como era el que dice. Entonces, a partir de ahí empecé a adquirir la habilidad de transmitir, de hablar, de negociar, etcétera, de vender. Más tarde aprendí a gestionar equipos de personas y con 19 años me vi en una situación que estaba gestionando equipos comerciales de entre 15 y 25 personas en una ciudad que no era la mía, ya en una casa independizada de mis padres, etcétera. Y me vi que empecé a ganar lo que en ese momento para mí era un buen dinero, pues ejerciendo esa profesión. ¿Qué pasó? Pues pasó exactamente lo que le pasa a mucha gente, que mi nivel de éxito empezó a superar mi nivel de desarrollo personal. Dicho de otra manera, no estaba preparado emocionalmente ni financieramente para soportar aquel éxito relativo que estaba teniendo en ese momento. Entonces, como mi nivel de éxito y mi nivel de ingresos estaban superando la presión que yo podía soportar, la presión para la cual yo estaba preparado, de repente empecé a caer en vicios, en tabaco, en porros, en marihuanas, etcétera, y empecé de forma inevitable a perder todo aquello que tanto tiempo me había costado generar. ¿Por qué? Porque si tú empiezas hoy a generar un buen hábito, la realidad es que la materia es densa. La realidad es que si tú empiezas hoy a cambiar tu vida por completo y tomas la decisión de empezar a tener buenos hábitos, no vas a tener buenos resultados mañana, porque la materia es densa, porque hay un delay, hay un tiempo de creación en el cual empiezas a tener buenos hábitos y si lo sostienes constante en el tiempo y eres suficientemente constante, pues llegará un momento eventualmente en el tiempo en el que empezarás a tener buenos resultados como consecuencia de tener buenos hábitos. En el momento que tú tienes buenos resultados, si no continúas haciendo aquello que te llevó hasta ese punto, si no continúas haciendo lo necesario para mantener o mejorar ese punto y empiezas a empeorar de hábitos, de entorno, empiezas a hacer cosas que no tienes que hacer, eventualmente en el tiempo empezarás a perder todo aquel resultado que era fruto de unos buenos hábitos. Dicho de otra manera, si empiezas a tener buenos hábitos cuando estás en un punto, en un nivel muy positivo, empezarás a perder todo aquel nivel. ¿Por qué? Porque todo se crea en la mente, todo se crea dos veces. Primero tiene que haber una creación en el mundo no material, en el mundo de los pensamientos. Y cuando tenemos cuando creamos algo en el mundo de los pensamientos, y somos consistentes en el tiempo con una serie de hábitos enfocados hacia esa meta, eventualmente pues acabamos teniendo ese tipo de resultados, ¿no? Entonces, la realidad es que lo que me llevó a empezar a bajar mi nivel emocional de responsabilidad, mi nivel financiero, fue exactamente mi entorno. Fue no saber desvincularme de mi entorno y caer en viejos hábitos y en viejos vicios que había tenido en el pasado, ¿no? Y esa es la realidad. Entonces, el punto número 1 es que tienes que tener clara una cosa. Tienes que asumir la responsabilidad absoluta de todo lo que pasa. Tienes que empezar a asumir absolutamente la responsabilidad de todo resultado, circunstancia y emoción que tengas en tu vida. Esto es hiper importante. No vas a poder cambiar tu realidad, no vas a poder cambiar tu mundo, tus resultados, tus
absolutamente tu entorno, no vas a poder cambiarlo si no asumes la responsabilidad absoluta de que todo lo que tienes en tu vida es consecuencia de ti. Porque si asumes la creencia de que hay algo de que no está en tu mano, hay algo que tú no tienes el control, jamás vas a dar el 100% que tienes que dar, porque siempre pensarás que hay algo que no está en tu control. Siempre pensarás que hay algo que se escapa y que forma parte de algo externo. Y la realidad es que todo es interno, absolutamente todo es interno. Y la realidad no es lo que ves, la realidad es lo que no ves. Entonces, cuando entiendas primero de todo que absolutamente todo es tu responsabilidad, cuando asumas la creencia absoluta de que todo es tu responsabilidad y que aquello que tienes a día de hoy es responsabilidad tuya y aquello que tendrás el día de mañana es la responsabilidad del día de hoy, es la única forma de que tú puedas cambiar tu realidad, porque tienes absoluto control sobre tus pensamientos, sobre la realidad. Y la realidad no es aquello que ves, la realidad es aquello que no se ve. Entonces, punto número 1, tienes que asumir 100% de responsabilidad. Punto número 2, tienes que empezar a abandonar la queja por completo. En el momento que entiendas esto, igual que muchas personas, igual que me pasó a mí en el pasado, en el momento que entendí esto, dije, hostia, no sé cómo no lo he empezado a practicar antes. Tienes que eliminar por completo la queja de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfocas en la queja, te enfocas en aquello que no quieres. Pones tu foco y tu atención en aquello que no quieres. Entonces, aquello donde yo pongo mi foco y mi atención se expande. Aquello donde yo pongo mi energía se hace más grande. Si yo pongo mi energía en la queja, en aquello que no quiero, en aquello que no me gusta, adivina qué, aquello que no quiero y aquello que no me gusta se hará más grande, se magnificará en mi vida. Fíjate qué curioso sería que tú estuvieras en una situación en la cual nada te molesta, en la cual absolutamente todo es exactamente como tú quieres. En esa situación no tendría sentido quejarse. Entonces, si tú te estás quejando es porque mandas un mensaje de que hay cosas que no son como a ti te gustaría, que no son como tú quieres. Entonces, cuando yo pongo mi foco y mi atención en aquello que no quiero, estoy mandando un mensaje de estoy insatisfecho. Cuando yo pongo mi energía y mi atención y mi foco en la insatisfacción, adivina qué, recibes más insatisfacción como consecuencia de vibrar en esa circunstancia. Me están llamando, no puedo cogerlo, lo siento. Entonces, punto número 2, se me ha ido el hilo con la llamada. Punto número 2, evidentemente se me ha ido el hilo porque cuando mi atención y mi concentración se desvía, pues evidentemente pierdo el hilo de la conversación. Perfecto, tienes que dejar absolutamente la queja, tienes que abandonar la queja por completo. Es imposible que puedas cambiar tus resultados si pierdes tiempo y energía en quejarte sobre lo que no te gusta. Y punto número 3, y muy importante, tienes que empezar a crear una imagen, tienes que empezar a saber exactamente cómo te quieres ver, y eso se hace a través de una imagen. La imaginación, fíjate que imaginación e imagen son muy parecidos. La palabra imagen está dentro de imaginación. Tienes que crear en tu mente la imagen a través de la imaginación de cómo va a ser tu yo ideal, de cómo va a ser tu yo este 2025, de todos aquellos logros, resultados, experiencias, etcétera, 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 que quieres vivir este 2025. Y tienes que empezar a prepararte desde ya, no el 1 de enero, no, desde ya, no en enero, no, desde ya, para empezar a trabajar en esa dirección, sin queja, asumiendo la responsabilidad absoluta. Y como punto número 4, tienes que empezar a invertir en ti. Me da igual si es un libro, me da igual si es un curso, me da igual si es una mentoría, pero tienes que empezar a invertir en ti. Empieza por libros, es muy sencillito. Empieza por libros. Tengo libros aquí en mi biblioteca desde los 6 euros hasta los 27 euros más o menos. Es decir, que desde
ridículos 10 euros que te vas a gastar en 2 cubatas el sábado por la noche, pues puedes empezar a formarte, puedes empezar a cambiar tu mentalidad. Y recuerda que todo se crea en la mente, todo se crea desde un pensamiento que luego provoca una emoción, que luego crea una acción en el plano físico y que esa acción crea resultados. Y todo se crea 2 veces. Y la primera creación es en la mente. Entonces tienes que empezar a cambiar tu mente para cambiar tus resultados. La realidad es que todo el mundo queremos cambiar nuestros resultados, todos queremos cambiar nuestros resultados. Hoy en el gimnasio, un amiguete del gimnasio me dice, es que claro, yo estoy cansado porque como tú trabajas todo el día sentado en el sofá, la realidad es que no trabajo sentado en el sofá, pero podría trabajar sentado en mi jodido sofá y no trabajo sentado en mi sofá, trabajo desde aquí, desde mi estudio, desde mi despacho y no trabajo sentado en mi sofá porque no lo veo necesario, pero todo el mundo le gustaría sentir la sensación de que puede trabajar desde el sofá de su casa. Todo el mundo quiere sentir esta sensación, pero pocas son las personas que están dispuestas a pagar el precio para poder disfrutar de la sensación de poder trabajar desde su sofá. Entonces, te agradecería mucho, si te ha gustado, que le dieras un like a este vídeo, que te suscribas para no perderte todos los podcasts que van a venir este 2025, que van a ser brutales. Te invito a que veas en mi canal de YouTube, te vayas a mi primer podcast, te vas a mi lista de reproducción de podcast y te vas al primer podcast de todos, y te fijes en mi forma de comunicar en mi primer podcast y te fijes en cómo he estado comunicando en este podcast y veas la diferencia de más de 50 podcasts y más de 50 vídeos que he creado en el último año y cómo he podido mejorar mi capacidad de transmitir delante de cámara, algo que me daba pavor y que me daba pánico hace 1 año y pico, hace 1 año y medio más o menos. Entonces, te agradezco ese like, te agradezco la suscripción, te agradezco que compartas este vídeo con personas que creas que le puede ayudar y te invito a que vayas a mi Instagram, @alejandro.lopezca, y que me sigas ahí para ver mi proceso diario, mi mentalidad, mis hábitos y todo lo que estoy inspirando y creando para ayudar a cada vez más personas como tú. Te agradezco ese like, esa suscripción y nos vemos en el próximo podcast.